Elías el profeta que hizo temblar a reyes y desafió a los falsos dioses. Bajo un cielo ardiente, su palabra detuvo la lluvia, su oración hizo descender fuego del cielo, y su fe estremeció a una nación entera. Lo vemos caminar solo entre desiertos, alimentado por cuervos, enfrentando a multitudes en el monte Carmelo, mientras el fuego divino consume el sacrificio, y todos caen postrados ante el poder del Dios vivo. Lo vemos huir cansado, llorar bajo un árbol seco, pero también escuchar la voz suave de Dios que lo levanta y lo envía de nuevo, hasta que un día el cielo se abre y un carro de fuego lo arrebata en un torbellino de gloria, sin conocer la muerte. Si quieres descubrir los secretos, los milagros y la fe que encendieron la vida de este profeta inmortal, prepárate, porque la historia de Elías comienza ahora. Hace milenios, en los días cuando la nación de Israel se hallaba sumida en una profunda oscuridad espiritual, el nombre de Jehová era olvidado entre los altares de Baal. Los reyes de Israel, especialmente Acab, guiados por la influencia de su esposa Jezabel, habían abandonado los mandamientos del Señor. Fue en ese tiempo, cuando el pecado se había multiplicado y la idolatría había tomado el corazón del pueblo, que Dios levantó a un hombre con un celo ardiente por su nombre, Elías Tisbita, de los moradores de Galaad. Elías no era hijo de sacerdote ni provenía de una familia noble. La Escritura no nos revela su linaje ni su juventud, solo que procedía de Tisbe, una aldea humilde al oriente del Jordán. Pero en su corazón ardía una fe firme en el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Era un hombre de oración, de profunda comunión con el Altísimo. No buscaba reconocimiento, sino la justicia divina en medio de una generación rebelde. Un día, mientras contemplaba los ídolos levantados en Samaria y las ofrendas dedicadas a dioses falsos, el Espíritu del Señor le habló con claridad. Dios le dio una palabra firme que debía llevar ante el rey Acab. Sin temor, Elías entró al palacio y pronunció la sentencia divina. Vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Con esa sola frase, Elías desafió el sistema religioso de su tiempo. En una tierra que dependía de las lluvias para sobrevivir, su palabra anunciaba juicio y sequía. Era un mensaje de corrección, pero también de misericordia, pues buscaba que Israel volviera su corazón al Dios verdadero. Después de anunciar el juicio, Dios lo escondió, diciéndole que se apartara y se escondiera junto al arroyo de Kerit, que está frente al Jordán. Allí, en soledad, lejos del ruido de los hombres, Elías experimentó la fidelidad divina. Los cuervos le traían pan y carne cada día, y bebía del agua del arroyo. El mismo Dios que había cerrado los cielos sustentaba a su siervo de manera milagrosa. En ese aislamiento, Elías fue probado, formado y fortalecido. No era aún tiempo de mostrarse, sino de aprender a depender completamente del Señor. Pero el arroyo se secó, tal como Dios había dicho. Entonces Jehová le habló nuevamente y le ordenó ir a Sarepta de Sidón, donde una mujer viuda lo sustentaría. Elías obedeció. Al llegar a la entrada de la ciudad, encontró a la viuda recogiendo leña. Le pidió un poco de agua y un bocado de pan. Ella le respondió que solo tenía un puñado de harina y un poco de aceite para preparar el último alimento para ella y su hijo, y luego morirían. Pero Elías le dijo con fe: No tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero una pequeña torta cocida debajo de la ceniza, y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. La mujer creyó y obedeció. Y como lo dijo el profeta, la harina y el aceite nunca se acabaron. Así, Elías vivió un tiempo bajo el techo de aquella viuda, experimentando cómo la fe y la obediencia traen provisión en medio de la escasez. Sin embargo, un día el hijo de la viuda cayó enfermo y murió. La mujer, angustiada, creyó que Dios la había castigado. Elías tomó al niño, lo llevó a su aposento, y clamó a Dios con fervor: Jehová Dios mío, ¿has afligido también a la viuda en cuya casa estoy, haciéndole morir su hijo?
Entonces se tendió sobre el niño 3 veces y rogó: Jehová Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y Jehová oyó la voz de Elías. El alma del niño volvió a él, y revivió. Cuando Elías lo entregó a su madre, ella dijo: Ahora conozco que tú eres varón de Dios, y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. En esa casa extranjera, Elías no solo fue sustentado, sino que también se convirtió en instrumento de vida y fe. Dios estaba preparándolo para algo aún más grande: confrontar a todo Israel y mostrar quién era el verdadero Dios. Pasaron 3 años de sequía. La tierra estaba agrietada, los campos secos, los animales morían y el pueblo clamaba por agua. Israel sufría las consecuencias del pecado, pero su corazón aún no se había vuelto a Jehová. En medio de esa desesperación, el Señor volvió a hablar a su profeta: Ve, muéstrate a Acab, y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Elías, obediente, emprendió el camino hacia Samaria. Mientras tanto, Acab había enviado mensajeros por todas las naciones buscando al profeta, pero nadie sabía dónde estaba. Elías se presentó primero ante Abdías, un siervo fiel de Dios que servía en la casa del rey. Abdías temía al Señor y había escondido a 100 profetas en cuevas para salvarlos de Jezabel, quien los perseguía y mataba. Cuando Abdías vio a Elías, se postró y exclamó sorprendido: ¿Eres tú mi señor Elías? El profeta respondió con firmeza: Ve, di a tu señor, aquí está Elías. Abdías temió, pues pensó que si Elías desaparecía de nuevo, el rey lo mataría. Pero Elías le aseguró que ese mismo día se presentaría ante Acab. Así fue. Cuando el rey vio al profeta, le dijo con ironía: ¿Eres tú el que turbas a Israel? Elías respondió con valor: Yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Entonces desafió al rey y a los profetas falsos, que convocara a todo Israel en el monte Carmelo, junto con los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera que comían en la mesa de Jezabel. Allí, ante el pueblo entero, se definiría quién era el verdadero Dios. El día señalado, el monte Carmelo se llenó de gente. Los profetas de Baal levantaron altares, danzaban y gritaban invocando a su Dios desde la mañana hasta el mediodía, diciendo: Baal, respóndenos. Pero no hubo voz ni respuesta. Saltaban alrededor del altar, se cortaban con cuchillos y lanzas hasta chorrear sangre, pero su Dios no los oía. Entonces Elías se burló con valentía: Gritad en alta voz, porque Dios quizá está meditando, o tiene algún trabajo, o va de camino, tal vez duerme, y hay que despertarlo. Ellos clamaron aún más fuerte, pero nada sucedió. Cuando llegó la hora del sacrificio de la tarde, Elías dijo al pueblo: Acercaos a mí. El pueblo se acercó, y el profeta reparó el altar de Jehová que estaba arruinado. Tomó 12 piedras, una por cada tribu de Israel, y edificó con ellas un altar en el nombre del Señor. Hizo una zanja alrededor del altar, colocó la leña y el sacrificio, y mandó que derramaran 4 cántaros de agua sobre el holocausto. Lo repitió 3 veces, hasta que el agua llenó la zanja. Luego alzó su voz y oró: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios verdadero, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. En ese instante, descendió fuego del cielo que consumió el holocausto, la leña, las piedras, el polvo y hasta el agua que estaba en la zanja. El pueblo, al ver aquello, cayó sobre su rostro y clamó: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Elías entonces ordenó que los profetas de Baal fueran apresados, y los llevó al arroyo de Sisón, donde fueron ejecutados. Fue un día de gran victoria espiritual. Israel había visto con sus propios ojos que solo Jehová era el Dios verdadero. Después de ese poderoso acto, Elías dijo a Acab:
sube, come y bebe, porque ya se oye el estruendo de abundante lluvia. El rey subió al monte, y Elías se inclinó en tierra, orando fervientemente. Envió a su criado 7 veces a mirar hacia el mar. En la 7ª, el joven dijo: He aquí una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Entonces Elías dijo: Ve y di a Acab, unce tu carro y desciende, para que la lluvia no te detenga. Los cielos se oscurecieron, el viento sopló y comenzó una gran lluvia sobre Israel. Y la mano de Jehová vino sobre Elías, quien corrió delante del carro de Acab hasta la entrada de Jezreel. Dios había demostrado su poder, su justicia y su misericordia a través de un solo hombre lleno de fe. Pero la batalla espiritual aún no había terminado. La reina Jezabel, al oír lo sucedido, ardió en furia y juró venganza. Elías, el profeta del fuego, pronto enfrentaría una de sus pruebas más profundas, el miedo, la soledad y el quebranto de un corazón humano que, aunque poderoso en Dios, también sentía cansancio. Cuando Jezabel, la esposa del rey Acab, oyó que Elías había mandado ejecutar a los profetas de Baal, su corazón se llenó de ira. Envió un mensajero al profeta con una amenaza directa. Así me hagan los dioses, y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu vida como la de uno de ellos. Elías, que había enfrentado a un rey, a cientos de profetas falsos y a una nación entera, se sintió de pronto vulnerable. El miedo lo envolvió. Tomó a su criado y huyó a Berseba, en Judá, y allí lo dejó. Luego siguió solo, adentrándose en el desierto. Caminó un día entero bajo el sol, exhausto, cargado de temor y angustia. Se sentó bajo un enebro y oró con un corazón quebrantado. Basta ya, oh Jehová, quítame la vida, porque no soy mejor que mis padres. Aquel hombre que había visto descender fuego del cielo ahora se sentía derrotado. Elías estaba agotado, física y espiritualmente. Se recostó bajo el árbol y se quedó dormido, deseando morir. Pero el Señor, lleno de compasión, no lo reprendió, en cambio, le envió un ángel. El ángel lo tocó y le dijo: Levántate y come. Al abrir los ojos, Elías vio junto a su cabeza una torta cocida sobre las brasas y una vasija de agua. Comió y volvió a dormirse. Por segunda vez, el ángel del Señor regresó, lo tocó y le dijo: Levántate y come, porque largo camino te resta. Elías obedeció, comió y bebió. Con la fuerza de aquel alimento, caminó 40 días y 40 noches hasta llegar al monte de Dios, Horeb. Allí entró en una cueva y pasó la noche. El silencio del lugar contrastaba con el ruido y la confusión que había dejado atrás. En medio de esa soledad, una voz suave le habló: ¿Qué haces aquí, Elías? El profeta derramó su corazón delante de Dios. Se sentía solo, incomprendido, perseguido. Dijo que los hijos de Israel habían dejado el pacto, derribado los altares y matado a los profetas, y que él había quedado solo, buscado para ser quitado de en medio. El Señor entonces le dijo que saliera fuera y se pusiera en pie delante de él. Y sucedió algo maravilloso. Pasó un viento grande y poderoso que rompía los montes y quebraba las peñas, pero el Señor no estaba en el viento. Luego hubo un terremoto, pero el Señor tampoco estaba allí. Después vino un fuego, y tampoco estaba en el fuego. Finalmente, se oyó un silbo apacible y delicado, una voz suave, llena de paz. Elías se cubrió el rostro con su manto y salió. En ese instante, comprendió que Dios no siempre se manifiesta en lo espectacular, sino en lo íntimo, en la voz que habla al corazón quebrantado. Entonces Dios volvió a preguntarle: ¿Qué haces aquí, Elías? El profeta repitió su queja, pero el Señor le dio nuevas instrucciones. No había terminado su propósito. Le ordenó regresar por el camino del desierto de Damasco y ungir a Hazael como rey de Siria, a Jehú como rey de Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, como profeta en su lugar. Dios le hizo entender que no estaba solo, pues aún quedaban 7,000 en Israel que no habían doblado sus rodillas ante Baal ni lo habían besado.
Elías salió de la cueva con nueva fuerza. Ya no estaba dominado por el temor, sino sostenido por la voz de su Dios. Aquel encuentro en Horeb marcó su vida. Aprendió que el celo por el Señor debía ir acompañado de mansedumbre, y que aun los siervos más firmes necesitan detenerse y oír la voz apacible que renueva el alma. Con esa nueva misión, Elías emprendió su viaje. No regresaba derrotado, sino restaurado. Había comprendido que el poder de Dios no siempre se manifiesta en fuego o trueno, sino en la ternura de su presencia. El hombre que antes pidió morir, ahora caminaba nuevamente bajo el propósito divino. Dios no solo lo fortaleció físicamente con pan y agua, sino espiritualmente con esperanza. Y así, mientras avanzaba por el camino, su corazón se llenaba de una nueva fe. Elías sabía que todavía había obra que cumplir, que aún debía preparar el camino para el siguiente profeta que continuaría la misión de restaurar el corazón de Israel. Elías había sido el fuego, pero pronto conocería al discípulo que sería la doble porción de ese fuego. Después de salir del monte Horeb fortalecido por la voz de Dios, Elías emprendió el regreso hacia el norte. En su corazón ya no había miedo, sino propósito. Sabía que debía cumplir 3 misiones: ungir a Hazael como rey de Siria, a Jehú como rey de Israel y preparar a un sucesor que continuara la obra profética, Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meola. Elías caminó hasta encontrar a Eliseo en el campo, arando con 12 yuntas de bueyes delante de él. Era un hombre trabajador, humilde, pero de espíritu dispuesto. Sin decir palabra, Elías se acercó y echó su manto sobre él. Aquel gesto no era casual, representaba el llamado divino, la transmisión del ministerio, la invitación a dejarlo todo por servir al Dios de Israel. Eliseo entendió de inmediato lo que significaba. Dejó los bueyes, corrió tras Elías y le dijo: «Permíteme besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré». Elías, en su firmeza característica, le respondió: «Ve, vuelve, ¿qué te he hecho yo?». No era una negación, sino una forma de probar su decisión. Eliseo regresó, tomó una yunta de bueyes, lo sacrificó y coció la carne con la leña del arado. Luego dio de comer a su gente, como símbolo de despedida. Con ese acto, quemó su pasado, dejando todo atrás para seguir el llamado de Dios. Desde ese día, Eliseo se levantó, siguió a Elías y le servía. Durante el tiempo que caminaron juntos, Eliseo fue testigo del poder y la autoridad de su maestro. No fue un aprendizaje fácil. Elías era un hombre de carácter fuerte, consagrado al Señor y poco dado a las comodidades. Sin embargo, Eliseo aprendió a servir en silencio, observando, obedeciendo y absorbiendo cada enseñanza espiritual. Su fidelidad sería recompensada más adelante con una doble porción del espíritu profético. En esos días, Israel aún estaba bajo el gobierno corrupto de Acab y Jezabel. Dios seguía mostrando su juicio, pero también su misericordia. En una ocasión, Acab codició una viña que pertenecía a un hombre llamado Nabot. Jezabel tramó su muerte para dársela al rey. Cuando Elías oyó lo sucedido, el Señor le envió de nuevo con un mensaje de juicio. El profeta se presentó ante Acab y le dijo con valentía que, así como había derramado sangre inocente, su propia descendencia sería cortada. El rey, al oír la palabra del profeta, se humilló, rasgó sus vestidos y ayunó. Entonces Dios, en su compasión, pospuso el castigo hasta después de su muerte. Elías comprendió que el Señor, aunque justo, siempre tiene misericordia de quien se arrepiente. Pasó el tiempo, y el reino de Acab cayó. Su hijo Ocosías subió al trono, pero continuó en la idolatría. Un día, Ocosías cayó por una ventana y se enfermó gravemente. En lugar de buscar a Jehová, envió mensajeros a consultar a Baal-Zebub, dios de Ecrón, para saber si sanaría. Pero el Señor envió a Elías con un mensaje directo. ¿Acaso no hay Dios en Israel para que vayáis a consultar a Baal-Zebub? Por tanto, de la cama en que estás no te levantarás, sino que ciertamente morirás. Cuando el rey supo que Elías había dicho eso,
envió un capitán con 50 hombres para arrestarlo. Elías, sentado en la cima de un monte, vio que el capitán le gritaba: «Hombre de Dios, el rey ha dicho que desciendas». Elías respondió: «Si yo soy hombre de Dios, descienda fuego del cielo y consúmate con tus 50». Y descendió fuego del cielo que los consumió. El rey envió otro capitán con otros 50 hombres, y sucedió lo mismo. Pero el tercero, temeroso, se postró delante de Elías y le rogó por su vida. Entonces el ángel del Señor dijo al profeta que descendiera con él sin temor. Elías fue, se presentó ante el rey y repitió el mensaje del Señor: el juicio era irreversible. Poco después, Ocosías murió, tal como Dios había hablado. Este episodio reafirmó que Elías no hablaba por sí mismo, sino bajo la autoridad del Dios viviente. Su palabra era fuego, su fe inquebrantable, y su vida un testimonio del poder divino sobre los reinos humanos. Aún así, el profeta no se gloriaba de su autoridad, sabía que era un siervo, un instrumento en las manos del Altísimo. El tiempo avanzaba, y Elías sentía que su misión en la tierra estaba llegando a su fin. Pero antes de partir, debía cumplir su última tarea: asegurar que el ministerio profético continuara. Eliseo, el joven que había dejado todo por seguirlo, estaba listo para recibir lo que su maestro llevaba dentro, el espíritu del Dios de fuego. Elías lo sabía. Su jornada aún no terminaba, pero pronto llegaría el día en que sería levantado de esta tierra en una forma que ningún otro hombre había conocido. Elías, el profeta del fuego, sabía que su tiempo en la tierra estaba llegando a su fin. Dios se lo había revelado claramente: pronto sería llevado al cielo sin pasar por la muerte. Era un misterio divino, un acto que mostraría una vez más el poder del Señor sobre la vida y la eternidad. Eliseo, su fiel discípulo, también lo sabía. El Espíritu de Dios le había mostrado que su maestro pronto sería quitado. A pesar de ello, no se apartaba de él ni por un momento. Quería estar allí, junto al hombre que había visto hacer descender fuego del cielo y abrir los cielos con su oración. El día señalado amaneció con un aire distinto. Elías y Eliseo salieron juntos de Gilgal. El profeta, con una mirada serena pero profunda, dijo a su discípulo: «Quédate aquí, porque Jehová me ha enviado a Betel». Pero Eliseo respondió con determinación: «Vive Jehová, y vive tu alma, que no te dejaré». Ambos siguieron caminando. En Betel, los hijos de los profetas salieron a su encuentro y dijeron a Eliseo: «¿Sabes que hoy Jehová quitará a tu señor de sobre tu cabeza?». Eliseo respondió: «Sí, yo lo sé, callad». No quería distraerse ni perder su enfoque. Su corazón estaba firme en acompañar a Elías hasta el final. Elías volvió a hablarle: «Eliseo, quédate aquí, porque Jehová me ha enviado a Jericó». Pero nuevamente, Eliseo dijo: «Vive Jehová, y vive tu alma, que no te dejaré». Y juntos descendieron a Jericó. Allí, los hijos de los profetas repitieron la misma advertencia, y Eliseo, con el mismo respeto, les pidió silencio. Él sabía que aquel día sería el último de su maestro, pero no era un día de tristeza, era un día de testimonio y gloria. Luego Elías le dijo una tercera vez: «Quédate aquí, porque Jehová me ha enviado al Jordán». Pero Eliseo respondió igual que antes, con fidelidad inquebrantable: «Vive Jehová, y vive tu alma, que no te dejaré». Ambos caminaron hacia el río Jordán. 50 hombres de los hijos de los profetas los observaron de lejos, testigos silenciosos del último acto del profeta. Cuando llegaron a la orilla, Elías tomó su manto, lo dobló y golpeó las aguas. El río se abrió, y ambos pasaron en seco, como en los días de Moisés. Al cruzar, Elías se detuvo, miró a Eliseo y le dijo: «Pide lo que quieras que haga por ti antes que sea quitado de ti». Eliseo, con humildad pero con valentía espiritual, respondió: «Te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí». Elías lo miró fijamente. Era una petición grande, no de poder humano,
sino de responsabilidad espiritual. Entonces dijo: cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así, mas si no, no. Y siguieron caminando y hablando juntos, como un padre y un hijo en la fe. En ese instante, el cielo se abrió. Un carro de fuego con caballos de fuego apareció y los separó. Elías fue elevado al cielo en un torbellino, envuelto en la gloria divina. No hubo muerte, no hubo sepulcro, fue arrebatado directamente por el poder de Dios. Eliseo, asombrado, gritó con el corazón quebrantado pero lleno de reverencia: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más lo volvió a ver. El manto de Elías cayó al suelo. Eliseo lo recogió. Sabía que ese manto simbolizaba el llamado, la autoridad y el poder del Espíritu que había reposado sobre su maestro. Volvió al Jordán, tomó el manto, golpeó las aguas y clamó: ¿Dónde está Jehová, el Dios de Elías? Entonces las aguas se abrieron nuevamente, y Eliseo cruzó. Los hijos de los profetas que observaban dijeron: el espíritu de Elías reposa sobre Eliseo. Elías había sido llevado al cielo en gloria, sin pasar por la muerte, siendo uno de los pocos hombres en toda la historia de la humanidad que experimentó ese misterio divino. Fue un testimonio eterno de que el poder de Dios trasciende los límites de la vida y la muerte. Su partida no fue un final, sino una transición. Elías no desapareció del propósito eterno de Dios, su espíritu continuaría siendo recordado por generaciones. Su vida había sido una llama encendida en tiempos de oscuridad, una voz de verdad en medio de la apostasía, un símbolo de fidelidad inquebrantable. Y aunque su cuerpo no quedó en la tierra, su legado quedó grabado en la historia del pueblo de Dios, como uno de los más grandes profetas que caminaron entre los hombres. Elías fue llevado al cielo, pero su historia no terminó con su ascensión. Su vida, sus obras y su carácter quedaron grabados como un testimonio del poder de Dios y del llamado a una fe viva y apasionada. Fue un hombre completamente humano, pero lleno del Espíritu del Señor. Su nombre mismo, Elías, significa Jehová es mi Dios, y eso resumía toda su existencia, una vida consagrada a hacer que el pueblo reconociera al Dios verdadero. Elías no fue un profeta común. Era el profeta del fuego, el que oraba y el cielo respondía con fuego, el que clamaba y las lluvias obedecían. Pero también fue un hombre que conoció el cansancio, la soledad y la tristeza. Su historia revela que los siervos más grandes de Dios también atraviesan valles de angustia, momentos de duda y batallas interiores. Sin embargo, la diferencia radica en que no se quedan caídos, buscan el rostro de Dios hasta ser restaurados. Elías fue un ejemplo de celo santo. No se conformó con ver el pecado de su generación, se levantó a confrontarlo. No buscó popularidad ni aprobación de los hombres, sino obedecer a Dios sin importar el costo. En una época donde la mayoría se había postrado ante ídolos, él permaneció firme como una columna encendida en medio de la oscuridad. Su obediencia fue inmediata y total. Cuando Dios le dijo, ve, fue. Cuando le dijo, escóndete, obedeció. Cuando le dijo, preséntate, lo hizo. No discutía los planes del Señor, simplemente los cumplía con fe. Por eso su vida se convirtió en un canal de poder sobrenatural. El secreto del fuego que descendía del cielo no estaba en sus palabras, sino en su comunión íntima con Dios. Su oración era eficaz porque su corazón estaba alineado con la voluntad divina. No oraba por deseos personales, sino por la gloria del Señor. Cuando clamó por la sequía, fue movido por celo santo. Cuando rogó por lluvia, lo hizo para mostrar que Jehová era el único que daba vida. Su oración no era ritual, era relación. Por eso el cielo le respondía. Elías también nos enseña la importancia de la fe en medio del silencio. Cuando el arroyo de Querit se secó, no murmuró, esperó la dirección de Dios. Cuando estuvo en la casa de la viuda, no dudó en creer que la provisión no se acabaría. Y cuando el hijo de la viuda murió, no se rindió al dolor, sino que clamó hasta que la vida volvió.
Su confianza en el poder de Dios era absoluta. A través de sus pruebas, Elías aprendió que la voz de Dios no siempre retumba como trueno, sino que a veces llega como un suave susurro que renueva el alma. En el monte Horeb comprendió que el Señor no siempre actúa con estruendos ni con manifestaciones visibles, sino que se revela al corazón que escucha. Ese momento transformó su ministerio. Pasó de ser solo un profeta de fuego a un profeta de comunión, de intimidad y ternura espiritual. Su vida también nos enseña que el poder sin comunión no tiene propósito y que el celo sin amor puede volverse destrucción. Elías fue moldeado en la soledad, en el silencio, en los desiertos, donde aprendió que la verdadera victoria no está en vencer a los enemigos, sino en mantenerse fiel cuando todo parece perdido. Cuando Dios decidió llevarlo al cielo, no lo hizo morir como a los demás hombres. Lo arrebató en un torbellino de fuego, símbolo del Espíritu Santo y del poder eterno. Ese momento fue un sello divino sobre una vida completamente entregada a la voluntad del Altísimo. Elías no solo vivió para Dios, sino que fue llevado por Él. Después de su ascensión, el nombre de Elías se convirtió en sinónimo de fidelidad y poder profético. Los israelitas recordaban su historia y esperaban su regreso, pues los profetas posteriores mencionaron que antes del gran día del Señor, Elías volvería. Su figura trascendió el tiempo y se convirtió en un anuncio del plan eterno de Dios, que une el antiguo pacto con el nuevo. El fuego que Elías encendió en Israel no se apagó con su partida. Ese fuego siguió ardiendo en los corazones de los profetas, de los fieles y, más adelante, en el ministerio de uno que vendría con el espíritu y el poder de Elías, Juan el Bautista. El legado de Elías no fue solo su ascensión, sino su ejemplo de una fe que desafía al mundo y un corazón que escucha la voz de Dios en medio del ruido. Su historia nos recuerda que los cielos se abren para los que viven en obediencia, que el poder no está en el hombre sino en el espíritu que lo habita, y que aquellos que caminan con Dios no son vencidos por la muerte, sino llevados a la vida eterna. Elías fue arrebatado al cielo, pero su influencia no se detuvo con su partida. Su ministerio dejó una huella tan profunda que el pueblo de Israel nunca olvidó su nombre. Cada generación recordaba sus obras y hablaba del fuego que descendió sobre el altar, del poder con que habló la palabra de Jehová y de la fidelidad con que sirvió al Dios de Israel. Su historia se convirtió en símbolo del celo santo y de la fidelidad en medio de la apostasía. Elías no fue un hombre perfecto, pero fue un hombre íntegro. No fue un ángel, sino un ser humano sujeto a pasiones, tentaciones y debilidades. Sin embargo, su corazón fue firme en seguir a Dios sin apartarse ni a derecha ni a izquierda. Su vida muestra que el poder de Dios se manifiesta no en los hombres fuertes, sino en aquellos que reconocen su debilidad y dependen totalmente del Señor. Después de su ascensión, muchos profetas y siervos de Dios tomaron su ejemplo como modelo de entrega. Los hijos de los profetas, que habían sido testigos del arrebatamiento, quedaron asombrados al ver cómo Dios honra a quienes le son fieles hasta el final. Elías se convirtió en una inspiración, en un símbolo de esperanza para los tiempos difíciles, en recordatorio de que el Señor no abandona a los que le aman. Con el paso de los siglos, su nombre seguía resonando en Israel. Los libros proféticos hablaban de su regreso como mensajero que prepararía el camino antes de la venida del Señor. Así, Elías se transformó no solo en un personaje histórico, sino en una figura profética, un puente entre el pasado y el futuro del plan divino. Elías representaba la voz del arrepentimiento. Su ministerio no era de comodidad, sino de confrontación. Llamaba al pueblo a volver a Dios, a dejar los ídolos, a humillarse ante el Creador. Era el profeta que encendía el fuego del altar y también el fuego del corazón. Su mensaje era claro: Jehová es Dios, y solo a Él debemos servir. Este llamado al arrepentimiento fue retomado muchos siglos después, cuando apareció otro siervo de Dios que vino con el espíritu y el poder de Elías, Juan el Bautista. Su voz clamaba en el desierto, diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Así, el legado de Elías no terminó con su ascensión, sino que se extendió hasta el cumplimiento de las promesas mesiánicas.
El fuego que descendió sobre el Carmelo fue una sombra del fuego espiritual que descendería en Pentecostés, cuando el Espíritu Santo vino sobre los discípulos del Señor Jesús. Elías había sido testimonio del poder de Dios manifestado en fuego literal, pero en el nuevo pacto, ese fuego sería interior, encendiendo los corazones de los creyentes. Así como Elías desafió a los profetas de Baal, los hijos de Dios están llamados a desafiar los ídolos modernos, la soberbia, la incredulidad, la avaricia, la idolatría del yo. La batalla ya no es sobre altares de piedra, sino sobre el altar del corazón. Y solo los que tienen un fuego como el de Elías podrán mantenerse firmes cuando el mundo se enfríe. La figura de Elías también enseña que el ministerio verdadero no busca fama ni gloria humana. Elías no construyó templos, no levantó monumentos, no dejó descendencia carnal. Su legado fue espiritual, eterno, nacido del poder del Espíritu. No buscó multitudes, sino agradar a Dios. Y por eso su nombre sigue vivo, mientras muchos reyes y naciones que existieron en su tiempo desaparecieron. Elías nos muestra que un solo hombre lleno del Espíritu de Dios puede cambiar el rumbo de una nación. Cuando el pueblo había caído completamente, un solo profeta fue suficiente para encender una revolución espiritual. Eso demuestra que el poder de la oración y la obediencia pueden más que la fuerza de ejércitos o el poder de los reyes. A través de él, Dios enseñó que siempre hay un remanente fiel. Aunque Elías pensó que estaba solo, el Señor le reveló que aún quedaban 7,000 que no habían doblado sus rodillas ante Baal. Así también hoy, aunque el mundo se llene de tinieblas, Dios sigue teniendo un pueblo fiel, encendido por el mismo Espíritu que habitó en Elías. Elías fue llamado el profeta del fuego, pero su verdadera llama no fue la que consumió el sacrificio, sino la que ardía dentro de él. Esa llama de fe, de oración, de obediencia y de celo por Dios es la que el Señor desea encender en cada corazón que le busca con sinceridad. Su vida nos enseña que cuando el hombre se consagra, el cielo responde, que cuando la tierra se seca por el pecado, Dios puede enviar lluvia a través de los que oran, y que aquellos que caminan con Dios no mueren, sino que son llevados a su presencia en gloria. Después de su ascensión, la figura de Elías se convirtió en un símbolo profético que miraba hacia el futuro. Su vida no fue solo un testimonio del poder de Dios en su tiempo, sino también una sombra de lo que habría de venir. Elías representaba la voz del arrepentimiento que prepara los caminos del Señor, la fidelidad en medio de la corrupción y la intercesión que hace descender el fuego del cielo. El pueblo de Israel, durante generaciones, esperó el regreso de Elías. Los profetas posteriores anunciaron que antes del gran y terrible día del Señor, Él volvería para volver el corazón de los padres hacia los hijos y el de los hijos hacia los padres. Esa promesa mantenía viva la esperanza del pueblo, porque sabían que la aparición de un profeta con el espíritu y poder de Elías sería señal de que Dios estaba a punto de manifestar su gloria una vez más. Y así fue, siglos después, cuando apareció Juan el Bautista en el desierto de Judea. Vestido con piel de camello, con un cinturón de cuero y una voz potente, predicaba el arrepentimiento y el bautismo. Su estilo austero, su celo por la santidad y su autoridad al hablar recordaban al antiguo profeta. Muchos reconocieron en él la manifestación del espíritu de Elías, no en su persona física, sino en la esencia de su ministerio. Juan no vino a llamar fuego del cielo, sino a preparar los corazones para recibir la luz del mundo, Jesús, el Hijo de Dios. Así como Elías había restaurado el altar en el monte Carmelo, Juan restauró los corazones del pueblo a la fe verdadera. Su mensaje no fue de poder humano, sino de conversión espiritual: preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. El paralelismo entre Elías y Juan no es casualidad. Ambos se enfrentaron a reyes impíos, Elías a Acab y Juan a Herodes, ambos denunciaron el pecado y llamaron al arrepentimiento, ambos vivieron en austeridad y dependencia total de Dios, y ambos fueron instrumentos en los planes divinos de restauración. Elías fue arrebatado sin ver la muerte, y Juan fue muerto injustamente, pero ambos marcaron la historia con el mismo fuego de obediencia y verdad. Jesús mismo confirmó que Juan vino con el espíritu y el poder de Elías, cumpliendo la promesa profética.
no era el mismo Elías en carne, sino su espíritu profético operando nuevamente sobre la tierra. Esto demuestra que el poder de Dios no muere con los siervos, sino que continúa en los que Él levanta para cada generación. Elías fue un hombre del antiguo pacto, pero su influencia se extendió hasta el nuevo. Su celo, su oración y su entrega se convirtieron en modelo para todos los que desean servir a Dios con pureza. En la transfiguración del Señor Jesús, siglos después de haber sido arrebatado, Elías apareció junto con Moisés, conversando con el Hijo de Dios. Aquel que había sido llevado en un torbellino de fuego regresó para dar testimonio de la gloria eterna. Era como si Dios mostrara que ni la muerte ni el tiempo podían borrar a los que caminan en su presencia. En esa escena gloriosa, Elías representaba a los profetas y Moisés a la ley, ambos rindiendo testimonio del Mesías. Allí, en aquel monte, el propósito de su vida alcanzó su plenitud, todo su ministerio, todo su celo y toda su fidelidad apuntaban a Cristo, el cumplimiento de todas las promesas divinas. La presencia de Elías en ese momento sagrado mostraba que su vida no había sido en vano, y que el mismo Dios que lo había llevado en fuego lo trajo una vez más para honrarlo delante de su Hijo amado. Elías fue, y sigue siendo, una figura de preparación. Su historia enseña que antes de cada gran manifestación de Dios, siempre se levanta una voz que llama al arrepentimiento, que restaura la verdad y enciende la fe. Así como Elías preparó el camino para el avivamiento en el Carmelo, y Juan preparó el camino para Cristo, también en los tiempos finales se levantará un pueblo con ese mismo espíritu profético, que proclamará la verdad con poder y santidad. Elías no murió, y su ascensión es una promesa viva para todos los que esperan la redención final. Así como él fue llevado sin ver la muerte, también un día los que estén en Cristo serán arrebatados en gloria, transformados en un abrir y cerrar de ojos, para encontrarse con el Señor en las nubes. Su historia es una sombra del arrebatamiento que vendrá sobre los santos en el tiempo señalado por Dios. Por eso, el mensaje de Elías no pertenece solo al pasado, sino también al futuro. Es un llamado eterno a volver al altar, a encender el fuego de la fe, a mantenerse firme en medio de la idolatría moderna y a esperar con esperanza viva el día en que el Señor vendrá con poder y gloria. Elías no solo fue un profeta de fuego y milagros, sino también un intercesor extraordinario. Su vida muestra que la oración puede cambiar el curso de la historia, abrir los cielos y mover el corazón de Dios en favor del pueblo. Cada oración de Elías estaba alineada con la voluntad de Dios, y su celo no era por sí mismo, sino por la santidad del nombre de Jehová. Durante los tiempos de sequía, cuando las tierras se secaban y los ríos desaparecían, Elías se apartaba para orar. Su intercesión no era meramente ritual, sino una comunicación directa con el Creador, llena de fe y autoridad. La sequía duró 3 años y medio, y cuando oró para que lloviera, la respuesta fue inmediata, una pequeña nube surgió en el horizonte y pronto se desató una lluvia abundante, señal de que la oración de un corazón obediente puede abrir las ventanas del cielo. Elías también intercedió por los débiles y desvalidos. En la casa de la viuda de Sarepta, no solo recibió provisión para sí mismo, sino que también clamó por la vida de su hijo cuando murió. Su oración trajo vida nuevamente. Esto demuestra que la intercesión de un profeta fiel no solo afecta a los gobernantes o a la nación, sino también a cada individuo cuya fe depende de la acción de Dios. Su papel de intercesor se extendió a la justicia del reino. Cuando Ocosías consultó a los dioses falsos, Elías fue enviado con un mensaje firme que afectó el curso del rey. Aunque el mensaje parecía de juicio, también era intercesión en el sentido de llamar a los hombres a rectificar su camino y reconocer al verdadero Dios. Cada palabra que pronunció fue respaldada por la autoridad divina y cada acción reflejaba la voluntad del cielo. Elías entendió que interceder no es solo pedir cosas a Dios, sino ponerse en el lugar del pueblo, sentir su dolor y clamar por su redención. Su celo no era vengativo ni personal, era un reflejo del amor divino que deseaba que Israel volviera a sus caminos. En cada acto de intercesión, Elías actuaba como mediador, recordando al pueblo que el poder de Dios podía transformar circunstancias imposibles.
La manera en que fue arrebatado al cielo también resalta su función de intercesor. El hecho de que no experimentara la muerte muestra que su ministerio no terminó, sino que su vida quedó como un canal abierto de oración y poder para futuras generaciones. Su manto, que cayó sobre Eliseo, simboliza la continuidad de la intercesión y del ministerio profético. A través de Eliseo, la autoridad espiritual y la oración que caracterizó a Elías continuaron influyendo en Israel. Elías nos enseña que la intercesión requiere preparación y comunión constante con Dios. No se trata de oraciones rápidas ni de frases vacías, sino de un corazón que conoce el carácter de Dios, que se humilla y clama en dependencia total. Su vida demuestra que la intercesión verdadera tiene resultados visibles: fuego que desciende, lluvia que cae, vida que vuelve, justicia que se establece. Además, su ejemplo nos muestra que un intercesor puede ser incomprendido, perseguido o incluso temeroso. Cuando huyó al desierto, estaba cansado y abatido. Pero Dios le enseñó que incluso en su debilidad, su oración era poderosa. No todo se hace con fuerza humana, sino por la dependencia en el Espíritu. Cada oración de Elías estaba respaldada por la voluntad de Dios, y por eso era eficaz. El legado de Elías como intercesor sigue vivo. Su vida enseña que la oración puede cambiar el destino de una nación, restaurar a los que están caídos y preparar el camino para el cumplimiento de la promesa de Dios. Él fue ejemplo de cómo un corazón apasionado por Dios puede transformar circunstancias aparentemente imposibles y dejar un impacto eterno. Elías no solo fue un profeta de milagros y fuego, sino también un agente de transformación en la historia de Israel. Su ministerio marcó un antes y un después en la nación, recordando que un solo hombre guiado por Dios puede cambiar el rumbo de toda una generación. Durante el reinado de Acab y Jezabel, Israel se encontraba sumido en la idolatría. Los profetas falsos dominaban el paisaje espiritual y el pueblo había olvidado el poder de Jehová. Fue en ese contexto que Elías apareció, con valentía, desafiando a reyes, profetas y a toda una nación. Su audacia fue tal que, frente a los 450 profetas de Baal, no dudó en declarar que solo Jehová es Dios. Su confrontación no era por orgullo personal, sino por amor a la verdad y a la justicia divina. El impacto de esa confrontación fue inmediato. Cuando el fuego descendió sobre el altar en el Carmelo, el pueblo comprendió que solo Jehová tenía poder sobre la tierra, el cielo y la vida. Ese día, la idolatría quedó expuesta, y el corazón del pueblo fue movido a reconocer al Dios verdadero. La victoria no fue solo espiritual, fue histórica, porque Israel volvió a ser testigo del poder del Señor en medio de ellos. Elías también afectó la historia política de Israel. Su palabra fue determinante en la muerte de los profetas de Baal y en la advertencia al rey Ocosías. Los acontecimientos mostraron que la autoridad de Dios trasciende la de los reyes humanos. Ningún poder terrenal puede anular la voluntad divina cuando un profeta obedece y actúa bajo su dirección. La nación entendió que la ley de Dios estaba por encima de cualquier autoridad humana. Su influencia se extendió más allá de los reyes. Los hijos de los profetas, discípulos y seguidores aprendieron a discernir la voz de Dios, a mantenerse firmes en la fe y a depender del Espíritu. La sucesión de Eliseo fue una garantía de que la obra no terminaría con Elías. La historia de Israel continuó siendo guiada por hombres llenos del Espíritu de Dios, como Eliseo, que continuó el ministerio de su maestro con la misma fuerza y fidelidad. El impacto de Elías también fue profético. Su ascensión al cielo en un torbellino se convirtió en un evento que anticipa el arrebatamiento y la venida gloriosa de Cristo. Los profetas posteriores, incluyendo Malaquías, anunciaron que antes del día del Señor, Elías regresaría para preparar los corazones. Esto muestra que su ministerio no fue temporal, sino eterno, trascendiendo siglos y generaciones. Incluso la historia religiosa del pueblo quedó marcada por su ejemplo. Elías enseñó que la fe no depende de las circunstancias, sino de la obediencia y la comunión con Dios. Su vida demuestra que un hombre puede resistir la corrupción, sostener el altar del Señor y cambiar la historia de una nación cuando actúa guiado por la verdad.
Su celo, su oración y su obediencia siguen siendo un modelo que ha inspirado a profetas y creyentes a lo largo de los tiempos. En la memoria colectiva de Israel, Elías no es solo un personaje histórico, es un símbolo de resistencia espiritual y compromiso absoluto con Dios. Su nombre es recordado en momentos de crisis, en enseñanzas de los profetas y en la esperanza de que el Señor cumplirá todas sus promesas. Su vida demuestra que Dios siempre tiene siervos fieles que cumplen su propósito, incluso cuando todo parece perdido. El impacto de Elías también resalta el principio de que Dios puede usar a uno solo para influir en muchos. Su ministerio muestra que no es necesario un ejército o multitudes para lograr el propósito divino, sino un corazón dispuesto y obediente. Cada acción de Elías dejó una marca duradera en la historia de Israel, demostrando que la fidelidad y la dependencia en Dios son más poderosas que cualquier oposición. Elías se convirtió, así, en un referente eterno. Un profeta que desafió la idolatría, transformó la nación, instruyó a su sucesor y preparó el camino para el cumplimiento de las promesas de Dios. Su vida es un recordatorio de que, aunque los tiempos sean difíciles, la obediencia, el celo y la oración pueden cambiar el rumbo de la historia.